Diputada, seremos Hoy vengo tolerantes aquí a con el hacer uso tiempo. de la tribuna para dejar constancia que para esta mayoría la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes no es prioridad. Dejar constancia que para quienes forman parte de la mayoría y sus aliados en la Comisión de Derechos de la Niñez, tampoco es prioridad y no están cumpliendo con su responsabilidad al formar parte de una de las comisiones más importantes para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. Déjenme decirles que en la opinión que presentó la Comisión de Derechos de la Niñez para que puedan garantizarse algunos recursos, solamente solicitaron la ampliación de la grandiosa cantidad de 26 millones de pesos, cuando nos encontramos con un anexo que tiene un decremento de más de 23.370 millones de pesos y que estos deberían de haber sido distribuidos en distintos programas de este anexo. Esa es la importancia para quienes forman parte de la Comisión de los Derechos de la Niñez de Morena y sus aliados. Estamos convencidos que este detalle de más de 23.000 millones de pesos son la muestra evidente, una vez más, de lo innegable para el gobierno federal, que los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran fuera de la agenda nacional, pese al rimbombante discurso oficial, cuando la realidad arroja los siguientes datos. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional del Empleo, de Ocupación y Empleo, en México, fíjense ustedes, que hay 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Es decir, un tercio de la población que no está siendo considerado como se debe, de los cuales 11.4 millones tienen 5 o menos años. 13.2 millones se encuentran en edad escolar de 6 a 11 años y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años. Es decir, que el total de la población de México es más del 30% de quienes tienen menos de 18 años. Todos ellos requieren de una atención integral en materia de educación, de participación, de salud, de seguridad y desarrollo social. Necesitan que sean garantizados los 20 derechos que están establecidos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que aprobamos en 2014. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que para la Comisión de Presupuesto no fue trascendente el poder restituir los 23 millones de pesos. Recordemos que en el país existe una amplia gama de problemas que aquejan a todos los sectores de la sociedad, como la pobreza, desintegración familiar, inseguridad, violencia a la familia y comunidad, problemas que también aquejan a las niñas, niños y adolescentes. En México existen 21.4 millones de niñas y niños que viven en la pobreza. De acuerdo con el Coneval y UNICEF, los datos son alarmantes. 60% de los infantes en México viven en la pobreza. De cada 1,000 recién nacidos vivos, fallecen 13.3 antes de cumplir el primer año. 15.8% de cada 100 menores de 5 años padecen desnutrición. El 36.6% no cuentan con un esquema completo de vacunación. Debemos añadir, según el Coneval, que el 63.9% de los menores de 17 años en 2016 residían en localidades rurales, se encontraban en situación de pobreza y el 31% de los hogares indígenas en situación de pobreza extrema. Estos son los derechos que no están garantizados en los programas del anexo. Y sin embargo, para esta atención tan problemática, la propuesta en el presupuesto 2020 es borrar los programas que atendían el aspecto nutricional, como desaparecer 6,000 millones de pesos del componente de nutrición de Prospera, que se encontraban dirigidos a la atención de niñas y niños de 0 a 3 años en zonas altamente marginadas, medida que violenta el derecho de las niñas y niños a la alimentación nutritiva, por lo que pedimos sean restituidos. En cuanto al programa de vacunación, nos sorprendió no encontrar
Diferencia entre el monto de 2019 y 2020 que corresponde a 1,981,447,000 pesos, por lo que estamos demandando al menos 2,048,813,103 pesos, cuya cifra se desprende del monto asignado de 2019 más el 3.4% de la inflación calculada para el ejercicio 2020. Esto debe de ser una prioridad para garantizar el derecho a la salud que tienen las niñas, niños y adolescentes, previstos, por cierto, en nuestra legislación nacional y también en la legislación internacional, al ser firmantes de la Convención por los Derechos de la Niñez, que por cierto el 20 pasado todo mundo festejábamos. En cuanto al derecho a vivir una vida libre de violencia de las niñas, niños y adolescentes, sabemos que experimentan violencia en el hogar, en la escuela, en su comunidad, pese a ser espacios que deberían ser de protección, afecto y estímulo para su desarrollo integral. De ahí que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia revela que el 63% de las niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años es sometido a formas de castigo físico, psicológico por algún integrante de su familia, mientras que el 6% recibe castigos severos. Datos de la ONU nos dicen, de la ONU Mujeres del 2014, señalan que 23,000 adolescentes de entre 2 y 17 años sufrieron alguna agresión sexual. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2019 se registraron 2,099 víctimas de homicidio doloso en niñas, niños y adolescentes, cantidad que representa cerca del 4% total de víctimas de este delito. La lista de datos es amplia, pero esta información sirve para ilustrar la difícil situación en que se encuentra la infancia en México. Por eso es inexplicable que para la solución de esta problemática en el presupuesto 2020 se esté asignando al Programa de Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ejercidos, que tendrán que ejercerlos 32 procuradurías estatales, un monto de 72,834,131. A diferencia del presupuesto 2019, se le había asignado 77,000. Diputada, ¿puede ir concluyendo, por favor? Presidenta, le he solicitado que a partir de mis 31 reservas que presenté sea tolerante en el tiempo. Es mi derecho y es mi responsabilidad. Los que se quieran ir, ya váyanse a su casa a descansar. Hemos sido tolerantes, diputada, y lo seguiremos siendo. Adelante. Gracias. Les decía que aquí hay una reducción de 4,913,487 pesos. Al PT les pido, pongan atención, no que la niñez es su prioridad, pongan atención para que se ilustren. Diputadas, no hay diálogos. Permítame, diputada Juárez. Les aviso. Diputada Juárez, permítame, sí quiero explicar y recordarle a la Asamblea que de acuerdo con el acuerdo bajo el cual se está discutiendo esta sesión, cuando se trata de reservas agrupadas, como es este caso, es facultad de la mesa el determinar el tiempo. Son 31 reservas, les pedimos tolerancia y escucharnos. Es nuestra obligación estar aquí. Adelante, diputada. Decíamos que por eso estamos demandando una asignación adicional de 390,051,037 pesos más el 3.4% de la inflación calculada para el ejercicio 2020. En el caso de la educación como un derecho fundamental para el desarrollo de las niñas y niños, las cifras nos muestran 6.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 3 a 5 años que representan el 35.8% y que no asisten a la escuela. Esto significa que 1 de cada 3 niñas y niños de edad preescolar no está desarrollando sus habilidades escolares. Sin embargo, esto es importante solucionar para la población en general, demandando más recursos, pero requiere una específica importancia para las 696,000 niños y niñas que representan el 1.6% de esa población y que vive con alguna discapacidad.
Ante ello, se demanda un incremento en la asignación de centros de atención para estudiantes con discapacidad, cuyo monto asciende a 600 millones de pesos. Debemos trabajar para lograr la reinstalación de la educación especial con enfoque de inclusión para niñas y niños con discapacidad, particularmente para las y los estudiantes que viven una discapacidad visual, auditiva, intelectual o que quedan excluidos del aprendizaje en el grupo porque no se les da las herramientas que realmente necesitan para estudiar. Nos queda claro que la Estrategia Nacional de Primera Infancia es fundamental para el desarrollo emocional, social y físico de la niñez. Pero es muy importante comprender la necesidad de invertir en primera infancia, ya que de esta forma se maximiza su bienestar en el futuro, pues con ello se dará atención al interés superior de la infancia y protección y efectividad de su derecho a la salud. Por lo cual, y ante la inexistencia de este programa, a pesar de que está en unos transitorios de la reforma constitucional al artículo 3, estamos solicitando la asignación de 238 millones de pesos con el siguiente desglose: 200 millones para el sistema nominal, 18 millones para la articulación y la estrategia y 20 millones para el sistema de información estadística e información georreferenciada en los servicios. Lo antes señalado, señoras y señores diputados, es muestra fiel de la total desatención. Es momento de rectificar porque no queremos seguir viviendo la ausencia de estancias infantiles, la desatención de cáncer infantil o la escasez de vacunas, o aún peor, ¿a cuánto tendrá que ascender la cifra de daños colaterales de niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia? Las estadísticas son muestra de la ineludible necesidad de legislar y de tener un presupuesto con perspectiva de infancia. Compañeras y compañeros diputados, no dejemos de pasar esta oportunidad, no abonen más a continuar agrandando las deudas históricas que se tiene con este sensible segmento de la población. Resulta inaceptable que las niñas, niños y adolescentes vivan mayor pobreza extrema, mayor pobreza moderada y más carencias sociales que la población adulta en las 32 entidades sin excepción, y que ahora reciben por parte de esta mayoría un menor porcentaje del presupuesto público. La niñez no se mantiene sana, protegida, nutrida, con educación de calidad y libres de cualquier tipo de violencia o con becas. Si continuamos por este camino, va a aumentar la pobreza extrema infantil, la desnutrición crónica, la mortalidad infantil, la violencia y la falta de cobertura en educación inicial. Espero que la mayoría entienda lo que es el superior interés de la niñez establecido en el artículo 4 constitucional. Ojalá y aprobaran estas reservas para que pasaran de la demagogia a en verdad garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Presidenta, es cuanto, diciendo que las reservas que he presentado aquí forman parte del Parlamento abierto que se hizo y que están aquí plasmadas las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil y que no han sido tomadas en cuenta. Es cuanto, Presidenta.